La mitología griega, en griego, mitología graeca en latín, es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia, que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia, que tenía como objeto de culto básicamente a los dioses olímpicos. Los investigadores modernos recurren a los mitos y los estudian en un intento por arrojar luz sobre las instituciones religiosas y políticas de la antigua Grecia y su civilización, así como para entender mejor la naturaleza de la propia creación de los mitos. 1. La mitología griega aparece explícitamente en una extensa colección de relatos e implícitamente en artes figurativas tales como cerámica pintada y ofrendas votivas. Los mitos griegos intentan explicar los orígenes del mundo y detallan las vidas y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Estos relatos fueron originalmente difundidos en una tradición poética oral, si bien actualmente los mitos se conocen principalmente gracias a la literatura griega. Las fuentes literarias más antiguas conocidas, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, se centran en los sucesos en torno a la guerra de Troya. 2 poemas del casi contemporáneo de Homero, Hesíodo, la Teogonía y los trabajos Idías, contienen relatos sobre la génesis del mundo, la sucesión de gobernantes divinos y épocas humanas y el origen de las tragedias humanas y las costumbres sacrificiales. También se conservaron mitos en los himnos homéricos, en fragmentos de poesía épica del ciclo troyano, en poemas líricos, en las obras de los dramaturgos del siglo V AC, en escritos de los investigadores y poetas del período helenístico y en textos de la época del Imperio Romano de autores como Plutarco y Pausanias. Los hallazgos arqueológicos suponen una importante fuente de detalles sobre la mitología griega, con dioses y héroes presentes prominentemente en la decoración de muchos objetos. Diseños geométricos sobre cerámica del siglo VIII AC representan escenas del ciclo troyano, así como aventuras de Heracles. En los subsiguientes períodos arcaico, clásico y helenístico aparecen escenas mitológicas homéricas y de otras varias fuentes para complementar la evidencia literaria existente. 2. La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la civilización occidental y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidentales. Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde las épocas antiguas hasta la actualidad y han descubierto significado y relevancia contemporáneos en los temas mitológicos clásicos. 3. La mitología griega se conoce en la actualidad primordialmente por la literatura griega y por representaciones míticas sobre medios plásticos fechados desde el período geométrico, sobre 900-800 AC, en adelante. 4. La poesía épica creó ciclos históricos, y a consecuencia de ello desarrolló una cronología mitológica. De esta forma la mitología griega se despliega como una fase del desarrollo del mundo y el hombre. 15. Aunque las autocontradicciones de estas historias hacen imposible una línea temporal absoluta, sí puede discernirse una cronología aproximada. La historia mitológica del mundo puede dividirse en 3 o 4 grandes periodos. Los mitos de origen o edad de los dioses, teogonías, nacimientos de los dioses. Mitos sobre los orígenes del mundo, los dioses y la raza humana. La edad en la que hombres y dioses se mezclaban libremente. Historias de las primeras interacciones entre dioses, semidioses y mortales. La edad de los héroes, edad heroica, donde la actividad divina era más limitada. Las últimas y mayores leyendas heroicas son las de la guerra de Troya y sus consecuencias, consideradas por algunos investigadores como un cuarto período separado. 16. Mientras la edad de los dioses ha sido con frecuencia más interesante para los estudiosos de la mitología contemporáneos, los autores griegos de las eras arcaica y clásica tuvieron una clara preferencia por la edad de los héroes, estableciendo una cronología y registrando los logros humanos con los que responder las preguntas sobre cómo el mundo fue creado. Por ejemplo, las heroicas Ilíada y Odisea empequeñecían a la teogonía y los himnos homéricos tanto en extensión como en popularidad. Cosmogonía y cosmología. Los mitos de origen o mitos de creación representan un intento por hacer comprensible el universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. 17. La versión más ampliamente aceptada en la época, si bien un relato filosófico del comienzo de las cosas, es la recogida por Hesíodo en su Teogonía. Empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales. Eros, Amor, el abismo, Tártaro, y el Erebo. 18. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó.
De esta unión nacieron primero los titanes: Océano, Ceo, Crio, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosine, Febe, Tetis y Crono. Tras Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes, de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros o centimanos. Crono, el más joven, de mente retorcida, el más terrible de los hijos de Gea, 18 a pedir de las quejas de Gea, castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte. Generalmente la tradición griega señala que de esta castración, surgió Afrodita, emergida del mar, tras caer los testículos de su padre sobre el océano. El tema de conflicto padre-hijo se repitió cuando Crono se enfrentó con su hijo, Zeus. Tras haber traicionado a su padre, Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz un hijo, él lo secuestraba y se los tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos, y envolviendo una piedra en pañales, que Crono se tragó. Rea crió a Zeus en el monte Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra. Cuando Zeus creció, dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra, que habían permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo. Titanomaquia y división de poderes en la tierra. Zeus luchó contra su padre, Cronos, por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra titanes. Junto a sus hermanos Poseidón y Hades e hijos, luego integrantes del panteón olímpico, y con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del Tártaro, los cuales otorgaron a cada hermano un arma, lograron la victoria condenando a Crono y los titanes a prisión en el Tártaro, el centro de la tierra. 19 De esta manera se aseguraron el control sobre la tierra, que quedó dividida en 3 reinos. La Trinidad consistía en el cielo para Zeus, el océano para Poseidón, y el inframundo para Hades, quien custodia que los titanes no salgan de Tártaro. 20 Zeus sufrió la misma preocupación y, después de que fuera profetizado que su primera esposa Metis daría a luz un dios más grande que él, se la tragó. Sin embargo, Metis ya estaba encinta de Atenea y esto lo entristeció hasta que ésta brotó de su cabeza, adulta y vestida para la guerra. Este renacimiento de Atenea fue usado como excusa para explicar por qué no fue derrocado por la siguiente generación de dioses, al tiempo que explica su presencia. Es probable que los cambios culturales ya en progreso absorbieran el arraigado culto local de Atenea en Atenas dentro del cambiante panteón olímpico sin conflicto porque no podía ser derrocado, dado que tanto él, como sus hermanos y sus hijos, lucharon en conjunto. El pensamiento griego antiguo sobre poesía consideraba la teogonía como el género poético prototípico, el mitos prototípico, y le atribuía poderes casi mágicos. Orfeo, el poeta arquetípico, era también el arquetipo de cantante de teogonías, que usaba para calmar mares y tormentas en las argonáuticas de Apolonio, y para conmover los pétreos corazones de los dioses del inframundo en su descenso al Hades. Cuando Hermes inventa la lira en el himno homérico a Hermes, lo primero que hace es cantar el nacimiento de los dioses. 21 La teogonía de Hesíodo no es solo el relato sobre los dioses conservado más completo, sino también el relato conservado más completo de la función arcaica de los poetas, con su larga invocación preliminar a las musas. La teogonía fue también el tema de muchos poemas hoy perdidos, incluidos los atribuidos a Orfeo, Museo, Epiménides, Avaris y otros legendarios videntes, que se usaban en rituales privados de purificación y en ritos mistéricos. Hay indicios de que Platón estaba familiarizado con alguna versión de la teogonía órfica. 22 Sin embargo, se esperaba silencio sobre estos ritos y creencias religiosas, y que los miembros de la secta no hablasen sobre su naturaleza mientras creyesen en ellos. Después de que dejaran de ser creencias religiosas, pocos sabían sobre estos ritos y rituales. A menudo existieron alusiones, sin embargo, a aspectos que eran bastante públicos. Existieron imágenes sobre cerámicas y obras religiosas que fueron interpretados o más probablemente malinterpretados en muchos mitos y leyendas diferentes. Unos pocos fragmentos de estas obras se conservan en citas de filósofos neoplatónicos y fragmentos de papiro recientemente desenterrados. Uno de estos fragmentos, el papiro de Derbeni, demuestra actualmente que al menos en el siglo V AC existía un poema teogónico cosmogónico de Orfeo. Este poema intentaba superar a la teogonía de Hesíodo y la genealogía de los dioses se ampliaba con Nix, la noche, como un comienzo definitivo antes de Urano, Crono y Zeus. 22-23 La noche y la oscuridad podían equipararse al caos. Los primeros cosmólogos filosóficos reaccionaron contra, o a veces se basaron en, las concepciones míticas populares que habían existido en el mundo griego por algún tiempo. Algunas de estas concepciones populares pueden ser deducidas de la poesía de Homero y Hesíodo.
En Homero, la Tierra era vista como un disco plano flotando en el río de océano y dominado por un cielo semiesférico con sol, luna y estrellas. El sol, Helios, cruzaba los cielos como auriga y navegaba alrededor de la Tierra en una copa dorada por la noche. Podían dirigirse oraciones y prestar juramentos por el sol, la tierra, el cielo, los ríos y los vientos. Las fisuras naturales se consideraban popularmente entradas a la morada subterránea de Hades, hogar de los muertos. 224 Cuando el Imperio Romano lanzó el Edicto de Tesalónica en el siglo IV DC como adopción obligatoria del cristianismo como religión oficial, se puso freno definitivo a la popularidad de la mitología griega. Se prohibieron los cultos originarios de los pueblos que habían sido conquistados por Roma. Esta volvió paulatinamente, 1000 años después con el redescubrimiento de la antigüedad clásica en el Renacimiento, en el siglo XV, bajo recelo por parte del clero. Allí entonces, la poesía de Ovidio se convirtió en una influencia importante para la imaginación de los poetas, dramaturgos, músicos y artistas. 293 Desde los primeros años del Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael retrataron los temas paganos de la mitología griega, como también del cristianismo. 293 Donde se destacaron poetas como Petrarca, Boccaccio y Dante en Italia. 2 En el norte de Europa la mitología griega alcanzó importancia en las artes visuales, como Rubens, Ferdinand Boll, Rembrandt, Bertel Thorvaldsen, Johann Tobias Sergel, Guillermo Interglasbild. La mitología griega prendió en la imaginación inglesa de Chaucer y John Milton y siguió a través de Shakespeare hasta Robert Bridges en el siglo XX. Racine en Francia y Goethe en alemán ya revivieron el drama griego, reinterpretando los antiguos mitos. 293 Aunque durante la Ilustración se extendió por toda Europa una reacción contra los mitos griegos, estos siguieron siendo una importante fuente de material para los dramaturgos, incluidos los autores de los libretos de muchas óperas de Handel y Mozart. 93 Para finales del siglo XVIII el romanticismo propició un aumento del entusiasmo por todo lo griego, incluyendo la mitología. En Gran Bretaña, nuevas traducciones de las tragedias griegas y de las obras de Homero inspiraron a poetas, como Alfred Tennyson, Keats, Byron y Shelley, y pintores contemporáneos, como Lord Leighton y Lawrence Alma-Tadema. 93 Gluck, Richard Strauss, Offenbach y muchos otros llevaron los temas mitológicos griegos a la música. 2 Los autores estadounidenses del siglo XIX, como Thomas Bulfinch y Nathaniel Hawthorne, sostuvieron que el estudio de los mitos clásicos era esencial para la comprensión de la literatura inglesa y estadounidense. 94 En épocas más recientes, los temas clásicos han sido reinterpretados por los dramaturgos Jean Anouilh, Jean Cocteau y Jean Giraudaux en Francia, Eugene O'Neill en Estados Unidos y T.S. Eliot en Gran Bretaña, y por novelistas como James Joyce y André Gide. 2